Así es, consultamos a dos abogados sobre las implicaciones que tiene esta sentencia de inconstitucionalidad contra de varios decretos legislativos y también ejecutivos, pero específicamente el decreto ejecutivo 29 que da base legal a la cuarentena. El decreto ejecutivo 29, emitido por Casa Presidencial el 3 de junio para mantener la cuarentena domiciliaria obligatoria, fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional la noche del lunes. Este es un claro mensaje al órgano ejecutivo. Primero le dice que de una vez por todas olvide y cese en la práctica de decretar, de hacer uso de sus facultades reglamentarias para decretar violaciones o limitaciones a derechos de carácter fundamental. Y le hace ver que si vuelve a hacerlo, cualquier decreto emanado del órgano ejecutivo no va a generar absolutamente ningún efecto. En su cuenta de Twitter, el abogado constitucionalista Humberto Sáenz usó dibujos para explicar por qué fueron declarados inconstitucionales. En resumen, porque el órgano ejecutivo no tiene facultades para limitar derechos fundamentales, como el libre movimiento, entre otros. Aún la Asamblea Legislativa tiene que pasar por un proceso de deliberación en donde se determine que esas limitaciones a los derechos fundamentales son imprescindibles en el contexto que sea. La sentencia de inconstitucionalidad incluye además los decretos 5, 12, 18, 22, 24 y 25, así como 14, 19, 21, 26 y 29, la resolución ministerial 101, la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos y el decreto legislativo 39, que contiene la ley de cuarentena. El abogado constitucionalista Eduardo Escobar explica los alcances de la sentencia. La Sala de lo Constitucional no está de ninguna manera prohibiendo que se regule algún tipo de limitación a derechos para preservar a la ciudadanía, a la sociedad del contagio. Lo que está diciendo es que las medidas que se adopten para combatir la pandemia deben de estar dentro del marco constitucional, respetando las atribuciones y funciones de cada uno de los órganos. Entonces, ¿ya no hay cuarentena? Por el momento sí. El decreto ejecutivo 29 sigue vigente por 4 días más, hasta el viernes, según la sentencia, para que la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo emitan la normativa que estime oportuna para controlar, eliminar o erradicar la pandemia provocada por el COVID-19, siempre que sea de conformidad con la Constitución. Les está diciendo, señores, ustedes deben de cooperar mutuamente para al final tener una regulación que ponga a salvo a la ciudadanía, al Salvador, del contagio por coronavirus. ¿Y qué pasa si de nuevo no hay acuerdo entre el gobierno y los diputados? La sala advierte que de no admitirse una sentencia prospectiva, se permitiría la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación del COVID-19 entre la población. Y es por eso que le ha otorgado 4 días adicionales para que Ejecutivo y Legislativo intenten llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, pues entonces ya no será responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Si eso no acontece, la responsabilidad pesará sobre todo en los hombros del órgano ejecutivo. La comisionada presidencial Carolina Recinos y el vicepresidente Félix Ulloa cuestionan el momento en que la sala emite esta resolución que deja sin base legal a la cuarentena. Ahí es donde yo siento, y lo he dicho en otras ocasiones, que los tribunales constitucionales tienen como función principal, y es su responsabilidad, medir los efectos políticos que generan sus fallos y sus sentencias. Lamentablemente todo este tema de las herramientas necesarias para combatir el coronavirus, que es el aislamiento, el distanciamiento y los confinamientos temporales, aquí se ha politizado. ¿El gobierno va a cumplir esta sentencia? Por supuesto, si la
sentencia, una vez se nos comunique, va a ser acatada. El gobierno siempre ha acatado las sentencias de la sala. Nosotros vivimos dentro de un Estado democrático. Tania Argueta, TCS Noticias.